Si yo les muestro estas fotos, tal vez alguien sepa de qué se trata, tal vez otros no, pero lo que encontramos acá son las famosas ermitas, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás estaban las ermitas y se construían o en piedras, como está ahí en rocas, o se hacían casas, depende la capacidad y el poder adquisitivo de cada uno, de los que quería hacer una ermita. Ahora, de ese término surge el término ermitaño. ¿Qué significa eso? Una ermita era un lugar donde los antiguos monjes, antiguos sacerdotes, iban y se instalaban y no querían tener ningún contacto con el mundo exterior porque eso los separaba de esa relación espiritual con Dios. De ahí viene el término acuñado ermitaño. ¿Vieron cuando alguien no se quiere juntar con alguien o alguien es muy así mala onda o quiere estar solo? Dice, ah, este es un ermitaño. Bueno, no me miren a mí. Dicen, este es un ermitaño, es un mala onda, no quiere estar con nadie, todo le cae mal. Bueno, ese término se acuñó de este contexto, donde los antiguos hombres creían que por estar más cerca de Dios tenían que estar en un lugar cerrado. Y las ermitas eran un lugar donde las personas encontraban refugio cuando transitaban, porque recuerden que en la época antigua no había teléfono celular, ni WhatsApp, ni auxilio SOS si andabas en auto, no existía nada de eso. Entonces, habían lugares de refugio. Ahora, estos ermitaños eran conocedores de la palabra, eran instructores de la palabra, pero a la vez ellos creían y consideraban que cuanto más sacrificaban su cuerpo, más espirituales eran. Y lamentablemente hay iglesias en nuestro siglo XXI que tienen ese concepto y personas que tienen ese concepto. Cuanto más ascéticos somos, más espirituales somos. Ahora, lamentablemente, muchas personas consideran el Evangelio con estos ojos, con este paradigma. Y lo que vamos a encontrar hoy a la luz de la Escritura es en Colosenses capítulo 3, que nada desea más Dios y el poder de Jesucristo y la esperanza del Evangelio que salir de las cuatro paredes de la iglesia. Para nada ser ermitaños en ese sentido. Ahora, estos hombres creían que con sacrificar su cuerpo iban a ser más santos. Y eso estuvimos estudiando el domingo pasado. Si recuerdan cuando enseñaba Nico, decía que habían personas que creían que por no comer esto o no hacer lo otro o hacer aquello o hacer lo otro iba a ser mejor en la relación espiritual. Y en realidad dice, son filosofías huecas, sutilezas y son cuestiones de hombres. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, necesitamos entender qué es lo que realmente Dios desea de nosotros. Ahora, Dios desea que vos y yo seamos como esos ermitaños, que estemos encerrados en la iglesia y que no nos contaminemos con el mundo exterior, y lo vamos a ver hoy. Dios desea que nosotros seamos conservadores, tan conservadores que conservamos siempre las mismas personas y las mismas mañas. Y ahora eso lo vamos a ver ahora. Ahora, Colosenses capítulo 3 y los invito a abrir sus Biblias y si no tenés Biblia lo vamos a leer acá. Colosenses capítulo 3 dice así su palabra. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. En realidad esto es como si fuese una frase conectiva, pero en realidad lo que está diciendo es, aseverando, resucitaste con Cristo. Nosotros cuando aceptamos ese mensaje de salvación y entregamos nuestro corazón y mente y vida en las manos de Jesucristo, estamos siendo identificados con Él. Entonces nosotros en las aguas del bautismo también nos identificamos con Él, muerto al pecado y vivo para Cristo. Ahora, si esto es así en tu vida y en mi vida, entonces acá encontramos un imperativo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Mirad, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Ahora, si hay un término que se usa para todo y no te dice nada, es cosa. Ahora, fíjense que la Biblia dice, buscad las cosas de arriba. Ajá, ¿qué son las cosas de arriba? ¿Lo que tenés en la alacena? No, no es eso. Dice, poner las cosas, poner la mira en las cosas de arriba. Bueno, arreglar el cielo raso. No, no es eso tampoco. Ahora, el término cosa se utiliza en nuestro contexto para identificar cualquier elemento, sea visible o invisible. No hay peor cosa para un ferretero que vos vayas y yo vaya y le pidamos el coso que va en la cosita. Eso odian los ferreteros. Así que cuando usamos palabras cosas no decimos nada. Ahora, vamos a encontrar en este pasaje ¿a qué se refiere con las cosas de arriba? Porque tal vez vos y yo no estamos siendo transformados porque no entendemos qué son las cosas de arriba. Y ahora nosotros vamos a desarrollar eso más adelante. Pero me encantaría que podamos terminar de leer el pasaje y de esa manera nos vamos a centrar en este pasaje de Colosenses 3. Buscad las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. Seguimos con la lectura bíblica y dice lo siguiente. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni extranjero, esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Seguimos la lectura y dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Amén. Hasta ahí es la lectura. Encontramos en este pasaje tanto y tan práctico. De hecho, ya lo hemos estudiado un montón de veces. Saben que había un misionero que empezó a ir a una iglesia y predicaba siempre el mismo mensaje. Entonces, en un momento, alguien le preguntó por qué predica siempre el mismo mensaje. Dice, porque muchas veces hace falta insistir, recalcar estos asuntos que son prácticos. La Biblia nos enseña de una manera práctica. Este pasaje de capítulo 3, muchísimas veces lo hemos visto, qué sí hacer y qué no hacer. Lo que vamos a centrarnos hoy es
¿Qué es lo que significa buscar las cosas de arriba? Fíjense que hasta incluso en este pasaje hay enseñanza práctica para la familia, para las casadas, para los esposos, para los padres, para los hijos, para los esclavos. Y hago una aclaración ahí. Muchas veces se usa el término esclavo de la Biblia como una figura del empleado. Nada que ver, más lejos de la realidad no puede existir. Porque no es lo mismo ser esclavo en este contexto que ser empleado hoy. Vos hoy siendo empleado no te tratan bien, te podés ir, podés renunciar y te podés ir. Antes, siendo esclavo, te trataban mal y la única manera de irte es que te mataran. Entonces, no es lo mismo y hay que hacer esa gran salvedad. Volvemos a lo que nos va a ocupar en esta mañana y tiene que ver con identificar las cosas de arriba. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué serán esas cosas de arriba? Vamos a ver a la luz de la Escritura, a ver a qué se refiere. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, dice la Biblia que Él nos dejó pisadas, Él nos dejó huellas. Cuando la Biblia habla de esas cosas de arriba, no es otra cosa más que los valores y virtudes de Cristo y en Cristo. Cuando nosotros pensamos en lo que Jesucristo dejó instaurado, cuando nosotros pensamos en lo que Cristo nos dejó ejemplo, ¿qué es lo que nos dejó como ejemplo? Y cuando nosotros hablamos de virtudes y valores de Cristo, trayéndolo al plano práctico, porque la Biblia es de manera práctica. Nosotros tenemos que entender la Biblia como algo práctico. Bien, ¿qué son virtudes? Y bueno, no podemos hablar todos, pero yo sé que todos tendrán un concepto de virtud. ¿Qué es una virtud? Una virtud puede ser, por ejemplo, el respeto al otro, hablar verdad, ser honesto, tener buenos hábitos, tener buena disposición, ser agradecido, ser leal, ser decente, tener cautela, ser confiable, tener templanza, ser una persona de compromiso, ser una persona benigna. Eso tiene que ver con virtudes. Cuando nosotros hablamos de esas virtudes de Cristo y esos valores de Cristo, estamos hablando de esa necesidad y de esa capacidad que Dios nos dio para imitar ese carácter de Dios. Cuando nosotros decimos las cosas de arriba, no estamos pensando en las nubes, no estamos pensando en el cielo, en el cosmos, en la galaxia. Estamos pensando más bien en esos valores y en esas virtudes que tienen su origen en Dios. Por eso decimos las cosas de arriba, para hablar figuradamente. Cuando nosotros hablamos de las cosas de arriba, estamos hablando de ese carácter imitable de Dios que tiene origen en Dios. Y saben que hay una palabra para encerrar decencia, respeto, verdad, honestidad, valentía, buenos hábitos, que rechaza el engaño, que habla verdad, que tiene templanza. ¿Saben que hay una palabra que encierra todo eso? Y esa palabra es nobleza. Hay en nosotros, por medio del Espíritu Santo, una gran bendición, hermanos, de ser transformados por el Espíritu Santo. Pero no hay mejor valor y virtud que la nobleza del cristiano, la nobleza del Hijo de Dios. No hay mejor virtud que esa. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y fue tentado por el diablo, 3 tentaciones que tenían que ver con hacer cosas. El otro día lo compartíamos con unos hermanos. Cuando el diablo tentó a Jesucristo, lo tentó con 3 cosas que tenían que hacer. Y muchas veces, hermanos, en la iglesia, muchas veces vamos a estar siendo tentados a hacer cosas, Fíjense que muchas veces para nosotros es más importante tener un ministerio, enseñar la palabra, hacer esto, hacer lo otro. Y a veces como que nos empuja la misma corriente de que tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer el festejo del Día del Padre. No es que esté en contra del festejo del Día del Padre. Tenemos que hacer el festejo del Día de la Madre. Tenemos que hacer el festejo del Día del Niño. Tenemos que hacer el festejo y el festejo.
Y de pronto la iglesia empieza a cerrarse en sus propias actividades. Y empezamos de pronto a mirarnos todo el tiempo para adentro. Y la iglesia empieza a ser como una ermita y no salimos afuera. Cuando nosotros decimos buscar las cosas de arriba, estamos hablando de esas cosas que nacen en Dios, que tienen su origen en Dios, que tiene que ver con la nobleza del creyente. Y súmenle el poder del Espíritu Santo, de cuánta bendición podés ser vos y puedo ser yo a la sociedad en la cual nosotros estamos sirviendo, o al menos necesitamos servir. Cuando nosotros hablamos de nobleza en santidad y nobleza en obediencia al Padre, vamos a empezar a encontrar ese tesoro que solamente podemos encontrar a través de su palabra. Cuando nosotros hablamos entonces de las cosas de arriba, estamos hablando de esos elementos que tienen su origen en Dios, como las virtudes de Cristo y los valores de Cristo, que podemos traducirlos en la nobleza. Cuando una persona se acerca a la cruz de Cristo, cuando una persona entrega su vida a Cristo para ser transformada, lo que está haciendo es entregando su corazón, su mente y pensamiento para, de alguna manera, tomar esos valores de Cristo para su vida. Ahora vamos a encontrar que necesitamos hacer algo más que entender este concepto. Fíjense que acá encontramos un verbo. El primer verbo es buscar. No buscamos algo que no hayamos perdido. No buscamos algo que no necesitamos. ¿Vieron cuando se pierden las llaves y uno empieza a buscar desesperadamente? Y por lo general se pierden 5 minutos antes de salir. No se pierde una hora antes. ¿Y qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, ya aparecerá. ¡No! Te pones de los pelos y empezás a buscar. ¿Y dónde estaba? ¿Y vas para allá? ¿Venís? Pará, tranquilo. Y si alguien te dice, pará, tranquilo, relájate. No, que me tengo que ir. Ahora, eso es buscar con demasiado ahínco, demasiada diligencia. Bueno, ese es el sentido de buscar. En este sentido, con mucha diligencia, con no perder tiempo, buscad hasta que se encuentre. Buscad qué cosa, lo de arriba, esas virtudes que tienen el origen en Dios. Ahora, ¿cuáles serán esas virtudes que tienen origen en Dios? Y la Biblia realmente es un libro excelentemente preparado para nosotros, porque la Biblia tiene desafíos y tiene respuestas. Fíjense, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, donde Dios y por medio del Espíritu Santo puede ser transformado. Y lo encontramos ahí nomás, versículo 12. Fíjense lo que dice. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de bondad, de mansedumbre, de humildad, de paciencia. Versículo 13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si una persona no es noble, hermanos, difícilmente respete al otro. Si una persona no es noble, difícilmente sea honesta. Si una persona no es noble, difícilmente le interesa el otro. Se transforma en una persona egoísta, egocéntrica, y no le importa el otro. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, wow. De la manera que Cristo me perdonó, así también yo tengo que hacerlo. ¿Tenés algo con alguien? ¿Querés buscar las cosas de arriba? Y lo que tenés que encontrar primero es decir, bueno, a ver si tengo algo con alguien. ¿Tengo algo con alguien? Yo tengo que perdonar, tengo que soportar al hermano. No somos todos iguales, tenemos puntos de vista distintos, pero nuestro Dios es el mismo. Y si nosotros vamos a trabajar para ese Dios que nos amó, que entregó su vida, tengo que dejar diferencias de lado y centrarme en lo esencial, que es el amor por Cristo y el amor de Cristo. Si tengo algo contra alguien, tengo que perdonar. Si ofendí a alguien, tengo que pedir perdón.
entregar, liberarte de cualquier situación de tu corazón y de tu mente, te va a ayudar a buscar y a encontrar esas virtudes de Cristo que nacen y tienen su origen en Dios. Si hay algo que nos separa de Dios, y esto la mayoría lo sabemos muy claramente, es el pecado. ¿Y saben qué? Si alguien tiene un problema con alguien y no lo perdona, está en pecado. Y eso corta mi relación con Cristo. Perdonaos unos a otros de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacerlos vosotros. Cristo, cuando estaba en la cruz del Calvario crucificado, dijo: perdónale, Padre, porque no saben lo que hacen. Entregó su vida por amor a nosotros. No pidió nada a cambio, solamente entregó su vida por nosotros. Versículo 14. Sobre todo, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y si en los matrimonios hay una palabra que se usa mucho y que poco se practica, es la comunicación, y la segunda es el amor. Ahora, se entiende el amor como una entrega voluntaria, como una entrega personal, pero es algo constante, es todos los días. Yo no puedo en un momento hacer una teoría del amor y no practicarlo, no sirve. En el matrimonio yo no puedo decir que amo y no lo expreso, no sirve. En el matrimonio yo no puedo decir que la importancia de la comunicación y no hablo, no me expreso, no sirve. Tampoco sirve entonces en la iglesia hablar de las cosas de arriba cuando no las busco, no me interesan, no sirve. Versículo 14, vestidos de amor, sobre todo vestidos de amor. ¿Qué es el vínculo perfecto? Sobre todo es el vínculo perfecto. Y versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado un solo cuerpo y sed agradecidos. Les hago la figura de esa llave que se perdió. Esa llave que se perdió 5 minutos antes de salir te alteró, te preocupó, te sacó del eje donde estabas. Ahora, ¿qué pasa? De pronto miraste hacia un lado y la encontraste. ¡Ah! ¡Qué paz! Agarrás y te vas en paz. Bueno, lo mismo sucede, queridos hermanos y amados, cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios lo que Dios quiere enseñarnos y cuando estamos dispuestos a obedecerle. Yo no sé qué vas a hacer más tarde, pero no pongas tu mente en cosas que va a suceder más tarde. Pensá en lo que estamos hablando ahora, para que sea la palabra de Dios prioridad en este momento, en estos 40 minutos, para que Dios pueda hablarnos. Seguimos. Entonces buscar las cosas de arriba, y dijimos que las cosas de arriba son las que tienen origen en Dios y tiene que ver con las virtudes y valores de Cristo. Es cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, nos dejó ejemplo. Entonces no pensemos en cosas etéreas, en cosas inalcanzables, en cosas intangibles. No, pensemos en cosas prácticas. Y vamos a ver qué simple que es la palabra de Dios para aplicarla. En segundo lugar, encontramos otro verbo que está en el orden imperativo. No dice, bueno, cuando tengan ganas, pónganle, a ver si pueden fijar la vista arriba. No, dice, poned, ¿qué cosa? La mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, no tiene que ver con el cielo raso. Poner las cosas, dice, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es poner la vista? Y tiene que ver con fijar la vista, pero no la vista nuestra, esta vista ocular. Tiene que ver con la vista del corazón, con la vista de mi alma, con la vista de mi ser. Y tiene que ver con establecer las prioridades. Yo, David Castillo, necesito establecer prioridades y principios bíblicos para mi vida, porque yo sé que ahí voy a encontrar bendición. No sé si es lo que más me gusta, pero sé que me va a bendecir. Ahora, cuando nosotros fijamos prioridades y principios bíblicos para nuestra vida, estemos por seguros de que Jesucristo en Dios nos va a bendecir. Dios en Jesucristo y el Espíritu Santo nos va a transformar.
¿Cómo podemos establecer prioridades bíblicas y principios bíblicos para nuestras vidas? ¿De qué manera? Hay una sola, leyendo la Biblia. Y saben que también en este capítulo tenemos respuesta. Fíjense, capítulo 3, Colosenses 3, versículo 16. Bueno, canta mucha música cristiana para que Dios te transforme. Dice así el versículo 16. Ponele toda la onda a los hermanos, que vamos pum para arriba. No, no dice así, ¿no? Pasá el rato orando, 10 horas orando para que seas transformado. No, no dice eso. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque no tiene que ver con lo que vos podés hacer. No tiene que ver con tu fuerza ni con mi fuerza. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el poder de Dios. Por eso cuando decimos que tiene origen en Dios, las cosas de arriba tienen origen en Dios, no en nosotros, no en la de la tierra. Y cuando dice el versículo 16, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, dice que no falte la Biblia en tu cabeza, en tu corazón, en tu vida, en tu diario andar. Esa nobleza espiritual del creyente tiene que estar basada en la Biblia, no hay otra. No hay preceptos humanos, no hay mandamientos de hombres que te dicen esto no, esto es mundano, esto es del diablo. Hasta hace poco tiempo habrían predicadores que decían que la batería era una cosa del diablo y que no podía estar en la iglesia. ¡Wow! No más ermitaños. Es increíble cuando la base del conocimiento y de la práctica de la fe se basa en conceptos humanos. Te corta encontrar las cosas de arriba. La palabra de Cristo dice, abunde, que la palabra de Cristo rebose en vos y en mí. ¿Qué significa eso? Que voy a necesitar leerla. No tengo que leer la Biblia. No. No tenés que leer la Biblia. No tenés que leerla. Muchas veces nosotros hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas o porque hay que hacerla. No, eso no está bien. Vos y yo tendríamos que leer la Biblia porque queremos leerla. Quiero leer la Biblia. No porque me va a preguntar el pastor si estoy haciendo mi devocional. No, por eso no. ¿Viste cuando a veces le preguntás a alguien, che, ¿cómo va tu devocional? Bien, sí, estoy leyendo algo ahí. O sea, cuando la Biblia es tu vida, estableces prioridades en base a la Biblia. Si no, es sanata. Cuando nosotros realmente somos hijos de Dios transformados por medio del Espíritu Santo y vamos creciendo en la santidad progresiva, necesito leer la Biblia. Capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Fíjate lo que va a hacer. Me va a enseñar, porque la Biblia es útil para enseñar, redarguir, instruir, para equiparme, para equiparte a vos. Me va a enseñar. Después, ¿qué va a hacer? Me va a exhortar. Y después yo voy a poder ayudar a otros. Pero ¿de qué manera? Con toda sabiduría, esa sabiduría que tiene su origen en Dios, porque Dios es el que da origen a todo. Y las cosas de arriba tienen que ver con el origen de Dios en mí. Y eso es transformación espiritual, hermanos, crecimiento espiritual. Ahora sí viene. Fíjense que ahora sí viene. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor. Ahora dice, cantad con gracia en vuestros corazones. ¿Dónde tengo que tener el cántico de gracia? En el corazón. Porque el corazón no desafina. ¿Querés cuidarle el oído a los hermanos? Canta en tu corazón. Que tiene que haber alabanza en tu corazón. Cuando te levantás el lunes a la mañana para ir a trabajar, ahí tiene que haber alabanza en tu corazón. Gracias a Dios tengo un trabajo. Y no decir, otra vez el lunes. Qué rápido pasó el fin de semana, ¿eh? No, gracias. En tu corazón. Tenés esposo. Y tenés que tener gracia en tu corazón. Cantá con gracia en tu corazón. Tenés esposa. Amala y cantá con gracia en tu corazón. Tenés hijos. Amalos y cantá con gracia en tu corazón. Ahora, sos hijo, ama a tu padre y canta con gracia en tu corazón.
Y Dios nos pone en un montón de circunstancias y roles para que nosotros disfrutemos eso. Ahora, entonces, el versículo 16 termina diciendo, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, la Biblia estuvo escrita o se escribió hace un montón de años atrás, en otro contexto cultural, en otro contexto geográfico, para un grupo de personas determinados. Entonces nosotros no podemos tomar doctrina de cuestiones sociales. No podemos tomar doctrina bíblica para la iglesia de principios sociales, porque tiene que ver con lo cultural. Ahora, lo que no es cultural acá es que la palabra de Cristo habite en abundancia en mí. Habían iglesias donde solamente había que cantar himnos, porque acá dice himnos. Y solamente había que cantar salmos porque acá dice salmos. Y no tiene que ver con eso. Eso sí tiene que ver con lo ermitaño, pero no tiene que ver con la libertad en Cristo. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué significa? Llego a la mañana a mi trabajo y digo, gracias Señor por esta fuente de trabajo. Arranco la jornada laboral y digo, gracias Señor por este trabajo. Arranco mi ministerio, digo, gracias Señor por este ministerio. Como en el área en el cual estés, está agradecido. Te despertaste y tenés al lado el cónyuge, decís, gracias Señor por este cónyuge. Tenés que estar agradecido en todo, por todo. Eso tiene que ver con que haya gracia en mi corazón. No gracia de gracioso, sino gracia de gratitud. Ahora, cuando la palabra de Cristo more en nosotros, habite en nosotros, entonces nosotros vamos a ser transformados. No hay otra manera. Y seguimos un poquito más abajo. Buscar las cosas de arriba significa poner la mira en las cosas de arriba. Ahora es importante recalcar esto. Esto no significa que nos tenemos que apartar del mundo, de la sociedad. Por el contrario, tenemos que ir al mundo. Tenemos que mezclarnos con las personas que no tienen Dios, que no tienen esperanza, para llevarle el evangelio de esperanza. Necesitamos acercarnos a las personas que no tienen a Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Únicamente cuando la iglesia sale a las calles. Vos sos la iglesia, vos y yo somos la iglesia. Necesitamos salir a las calles. No esperemos, como hablamos con los hermanos la semana pasada, no esperemos que los que están muertos espirituales vengan a la iglesia, porque están muertos espirituales, no andan, no sienten, no caminan. Vos tenés que ir a buscarlo, yo tengo que ir a buscarlo. No esperemos que los ciegos espirituales se encuentren en la puerta del Salguero 1184, no va a suceder. No hay manera, si es ciego, no sabe. Vos y yo tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que ir a buscar esas personas, vos y yo. No podemos, por ningún concepto, hermanos, hacer de la iglesia una ermita, donde vamos a estar encerrados solo los cristianos y todo lo de afuera es malo y todo lo que venga de afuera es del diablo y esto es mundano y esta música es del diablo. Pará, tranqui. Recién Robert nos mostraba a Juan Luis Guerra, que es un cantante de música. Bueno, de música, sí, cantante de música, ¿no? No lo digo para vos, lo digo para mí. Bien. Vos fíjate, ¿no? Juan Luis Guerra. Hay otros artistas también que hablan del poder de Cristo, que hablan de Dios. Pero el concepto anticuado y ermitaño dice, pero no deja de cantar música mundana. ¡Wow! Para un poco. No podemos tener un concepto tan chiquito de lo que es el poder transformador de Jesucristo. Habla de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Muchos en ese tiempo hablaban por ganancia. No importa, dice Pablo, lo importante es que Cristo es predicado. Y muchas veces vamos a encontrar personas que van a hablar de Cristo. Pero ¿quién soy yo para juzgar o para decir qué está bien o qué está mal? Si habla del poder transformador de Jesucristo, las personas se acercan a Cristo, gloria a Dios por eso.
La iglesia necesita salir afuera. Vos y yo somos la iglesia. Pasa el tiempo volando. Vamos a la aplicación. Cuando realmente yo busco las cosas de arriba, cuando yo busco esas virtudes y esas características de Cristo que tienen su origen en Dios, cuando pongo mi mente y corazón en establecer prioridades bíblicas para mi vida y busco y quiero ponerle la mira en las cosas de arriba, ¿sabe qué sucede? Encuentro ahí fortaleza diaria, encuentro ahí mi refugio constante y encuentro ahí que todo lo puedo gracias al poder del Espíritu Santo en mí. Y ahí encontramos que no es por mi capacidad y mi fuerza, sino que es Jesucristo obrando en mí a través del Espíritu Santo. Cuando yo busco las cosas de arriba y pongo la mirada en las cosas de arriba, mi fortaleza es Cristo. Y puedo decir, mi amparo y mi fortaleza viene de Dios. Y puedo decir, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no se duerme, no está ocupado para mí. No me pone el visto. No, Él está siempre conmigo. Él es mi amparo y mi fortaleza. No tendré temor. No me da temor. Nada me da temor. Ni esta pandemia me da temor. Bueno, yo ya estoy vacunado, así que tengo menos miedos que antes. No me da temor. No me da temor. Porque ¿saben qué? Si Dios me quiere acá, Él me va a sostener acá. Si Él no me quiere acá, Él me va a llevar a su presencia. Y gloria a Dios por eso. Porque Él es el que me da la fortaleza, el cuidado y el amor. Y la fe, hermanos, se pone en acción. Y la fe es acción. La fe no es estancamiento. La fe no es estar encerrado en un claustro. La fe no es estar encerrado y cuidándonos de los de afuera, que son todos malos. No, la fe es acción, hermanos. Y no hay mejor fe en acción que la nobleza de un cristiano. La nobleza de un cristiano implica respeto al otro, verdad con el otro, honestidad con el otro, valentía en las pruebas, buenos hábitos sociales, buenos hábitos familiares, disposición, buena disposición, una persona agradecida, una persona leal, una persona decente, una persona que tiene cautela, una persona que tiene confianza, una persona que tiene templanza, una persona que es comprometida con lo que hace, una persona benigna. Todo eso. Cuando vos pidas un certificado de trabajo, ¿te pondrán eso? Eso es lo que la gente que te rodea tiene que ver en vos. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que vos y yo salgamos a las calles a hablar del poder transformador de Jesucristo. Implica compromiso. Pero para que yo salga, tengo que buscar las cosas de arriba. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es tan clara. Señor, toca por favor nuestros corazones para que realmente querramos buscar esas cosas de arriba y poner las miras en las cosas de arriba. Ayúdanos a perdonar si algo tenemos que perdonar. Ayúdanos a renunciar a mentiras. Ayúdanos a renunciar a hipocresía. Ayúdanos a renunciar a la religiosidad, Señor. No queremos ser religiosos, ni tampoco conservadores de malas costumbres, Señor. Ayúdanos a ser libres en Cristo, de verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén.